parte de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, un grupo de profesionales sub-40 firmó una carta en la que llaman a reflexionar sobre los hechos ocurridos durante septiembre de 1973 y, entre otras cosas, condenan las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, lo que más destaca la carta es la petición que realizan a la UDI y a Renovación Nacional, señalando que es necesario que ambos partidos eliminen de sus declaraciones de principios la idea de que el golpe fue una acción liberadora de las Fuerzas Armadas. Para analizar este documento conversamos con el promotor y uno de los firmantes de esta carta, el director ejecutivo de Horizontal y miembro también del comité de la campaña de Evelyn Matei, Hernán Larraín Mate. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme a esta hora aquí en CNN. ¿Qué tal, Matilde? Muy bien, bueno, ¿cómo surgió la carta, la idea de redactar esta carta y cómo convocaste a 19 profesionales que no todos pertenecen a la derecha liberal, como muchos han llamado a los firmantes de esta carta, sino que también incluyes a otras, o en la carta están firmando distintas también ideologías, distintos pensamientos? ¿Cómo lo lograron y por qué nació esta idea? A ver, aquí parte de una conversación hace unas 3 semanas junto a Lorena Recabarren, junto a Daniel Brío, Andrés Hernando, al interior de Horizontal, un poco la necesidad frente a lo que muchos estaban haciendo, digamos, viendo los 40 años en perspectiva, y nosotros nos preguntamos por qué no nosotros, aquellos que no participamos directamente, pero sí sentimos de alguna manera una responsabilidad con nuestra democracia y con nuestro país, poder también dar una visión respecto de los 40 años del golpe y una mirada y una revisión respecto de los últimos 40 años también. Y de esa manera nació esta idea de establecer ciertos mínimos comunes respecto a lo que ha ocurrido en la historia y de ponerlo por escrito y invitar a una serie de personas, digamos, sub 40, que pudieran representar distintas sensibilidades y que de forma transversal pudieran sumarse a esta carta. Y de ese primer texto, digamos, nosotros hicimos una invitación a una serie de personas que contribuyeron a mejorar, perfeccionar y generar los consensos respecto de la carta que finalmente publicamos hoy día. Ahora, lo que tiene, creo, más valor es, por un lado, esa transversalidad, ¿cierto? Pero que también algunos cuestionan porque dicen es una nueva derecha, ¿qué tan transversal es? ¿Qué tan transversal es? A ver, hay personas que, como Max Colodio, digamos, y otros que son personas de izquierda y no solo eso, digamos, fueron comunistas, como el caso de Max en su juventud y ex-PPD. Y de hecho, cuando abrimos la conversación, era más fácil, entre comillas, encontrar apoyos en la izquierda que en la propia derecha, donde fue bastante más difícil encontrar esos apoyos. ¿Por qué? Tengo la impresión que establecer o decir por su nombre algunas cosas no era tan fácil. Hablar de golpe y de no pronunciamiento, hablar de dictadura y no de gobierno militar, condenar las violaciones a los derechos humanos. Aún en la generación sub 40. Aún en la generación sub 40. Y no solo eso, también establecer de que hubo responsabilidad en la condenación, en ambos bandos respecto de la violencia, ¿cierto?, como vía legítima de acción política, previo al golpe, donde por supuesto la izquierda y el PS a partir del 67 en forma formal, ¿cierto?, legitimó esta vida, y luego a aquellos que llamaban a las Fuerzas Armadas, digamos, a tomarse el poder, legitimaron de alguna manera a todos ellos la violencia como forma legítima. Pero la carta va aún más lejos cuando considera de que una forma también importante de poder seguir avanzando en el futuro es que tanto Renovación Nacional como la UDI se hagan cargo que de su declaración de principio, que es naturalmente, por así decirlo, la carta fundamental de los partidos, eliminen una declaración expresa que tiene que ver con esta idea de la acción libertadora, ¿cierto?, del 11 de septiembre, porque consideramos de que institucionalmente los partidos todavía pueden ir más lejos. Y eso probablemente para muchos fue difícil. Hernán, ¿y qué tanta agua en la piscina para hablar como hay para que ustedes hayan pedido eso en esa carta? A ver, yo creo que por un lado... ¿Lo conversaron con los partidos, lo conversaron con las dirigencias, con las juventudes de los partidos, como para poder plantearlo, ponerlo y no ser digamos, un salto al vacío? A ver, aquí, y la carta en ese espíritu está, digamos, se hace una solicitud humildemente desde el lugar que nos corresponde, pero sí ponemos el tema sobre la mesa
Y aquellos que más les complica somos aquellos, por ejemplo, personas como yo, que soy miembro de Renovación Nacional, digamos, y en la cual públicamente lo que hacemos es solicitar de que el partido, digamos, y otros también se hagan cargo de eso. Yo tengo la impresión de que hay muchas personas que entran a un partido sin necesariamente conocer la propia declaración de principios, y las nuevas generaciones que quieran ingresar tanto a la UDI como a Renovación Nacional, creo que deberían plantearse, preguntarse cuando firman, si están de acuerdo o no, de hecho, con todo lo que están ahí, digamos, con todo lo que está escrito. Eso por un lado, pero por otro lado también, y al menos esa es la responsabilidad que asumo yo, y creo que ese es el espíritu de todos los que firman la carta, es hacer una invitación para que los partidos también puedan participar en una reflexión del rol que tuvieron con la dictadura, y lo digo en términos institucionales, ¿cierto? Porque de alguna manera la declaración de principios es el espíritu de los partidos, y 40 años después da la impresión de que esa forma de acercarse debiera al menos repensarse y idealmente modificarse. Apelando a la transversalidad de la Carta, también la Carta dice, en términos de las violaciones a los derechos humanos, dice, por cierto, si esa condena a las violaciones a los derechos humanos es seria, también debe ser universal. Dicen, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo la violación de los derechos humanos es compatible con la democracia, y entiendo que aquí hay un llamado hacia la izquierda para que también se hagan cargo de que esta violación no solamente puede ser en Chile, sino que están apelando a lo que pasa en otros países, en Cuba, en China, en Corea. ¿Es así? Ese es el espíritu, ¿cierto? Si nosotros vamos a condenar los derechos humanos, la violación de los derechos humanos que hubo en la dictadura en Chile, el mismo estándar debe aplicarse en forma universal, si es que ese es el valor que nosotros entendemos que hay que cubrir con la democracia. Cuando miramos el régimen cubano, Corea del Norte u otros, y vemos que hay miembros de la izquierda que, por un lado, son muy vociferantes para condenar lo que ocurrió en Chile, pero tienen un gran doble estándar para hablar respecto de lo que ocurre con regímenes comunistas, digamos, nos parece que tampoco contribuyen efectivamente, y que en el fondo da la impresión más bien de que ese doble estándar habla de un interés electoral, muchas veces a 40 años del golpe y a meses de una elección presidencial y parlamentaria. Tú compartiste esta carta con la candidata de tu sector, tú participas en el comando de Evelyn Matei, ¿ella conoció esta carta? ¿Te hizo algún comentario? No, la verdad es que esta fue una carta que fue conversada en forma privada con este grupo, y cuando fue consensuada fue enviada a la tercera, que estuvo interesada en publicarla, y por tanto yo no conversé con Evelyn Matei sobre la carta. Hernán, ¿y qué te pasa a ti cuando escuchas a Evelyn Matei que dice yo tenía 20 años, no tengo nada que pedir perdón, y después recapacita y dice, bueno, yo también defendí las violaciones a los derechos humanos y me apuntaron con el dedo por eso, también yo fui señalada por defender a los derechos humanos? ¿Cómo reaccionas tú? A ver, yo creo que la relación que cada persona tenga respecto a lo que ocurrió y los juicios que haga respecto a la historia son personales. Ahora, naturalmente, en el caso de Evelyn Matei tiene una significancia muy importante porque es una candidata de un sector político, digamos. Y es hija de un general que participó en la Junta Militar. Sí, pero nadie es culpable de la responsabilidad que eventualmente tengan los padres. Yo creo que la pregunta hay que hacerlo respecto de ella y respecto a su carrera política. Y en ese sentido, yo me quedo con aquella reflexión, cuando ella invita a la reflexión sobre lo que ocurrió y al mismo tiempo condena en forma bastante clara la violación a los derechos humanos. Ahora, ir más lejos, de hecho la propia carta dice también, desde el lugar que nos corresponde, que así como algunos han podido pedir perdón respecto de lo que dejaron de hacer, sería ideal que muchos otros lo pudieran hacer, pero entendemos que esa es una decisión personal, y eso lo entendemos para ambos bandos. De hecho, hemos visto como Camilo Escalón hace muy pocos días, ¿cierto?, dio una señal, y desgraciadamente el propio comando de Michelle Bachelet, digamos, termina en la práctica criticando un poco ese gesto. Sentimos que parte de lo que ocurre es que estos 40 años se dan en un contexto electoral, ¿eh? Y la carta lo que busca es poder, entre comillas, salirse un poco de ese contexto y entender de que, aun cuando tenemos una elección presidencial y parlamentaria que permite, ¿cierto?, que se discuta de este tema con mucha más profundidad, también tenemos que entender que nuestro compromiso con la democracia es en relación a los últimos 40 años y por supuesto
para el futuro. Tú decías, claro, Evelyn Matei, nadie tiene que hacerse cargo de lo que hicieron sus padres o dejaron de hacer, pero bueno, cada uno es hijo de quien es, y en tu caso, tú eres hijo del senador Hernán Larraín, que sí tuvo el gesto y la humildad de pedir perdón. ¿Cómo valoras ese gesto en tu padre y cuánto tuvo que ver esa reflexión también en lo que está impreso en esta carta? A ver, es mi padre y por lo tanto no pretendo ser un analista de lo que él hizo en términos políticos y sí puedo hacer un comentario más bien personal, ¿eh? Y yo me da mucho orgullo como hijo, digamos, ver que mi padre, aun cuando fue un académico durante la dictadura, haya hecho ese gesto público, haya participado en ese libro, ¿cierto?, Las Voces de la Reconciliación, y además me ha tocado ver cómo él genuinamente durante mucho tiempo ha estado en esta reflexión, ¿no? Tiene que ver con este momento, tiene que ver con una historia. Sus hijos han sido bastante críticos al gobierno de Pinochet, ¿cierto?, y a lo que ocurrió en el pasado. El cine de mi hermano Pablo ha sido particularmente duro, digamos, y crítico con ese periodo. Creo que han sido todos elementos familiares, por así decirlo, y que han acompañado a mi padre en esa reflexión y que creo que tiene un gran valor en términos personales, y creo que produce efectos políticos que también son positivos un poco para el proceso que estamos viviendo. Pero de nuevo, es un acto completamente personal y creo que tiene que ser medido en ese lugar. Y por lo mismo entiendo de que la carta que escribimos y firmamos junto a otras 18 personas tiene, por así decirlo, una autonomía respecto del acto de mi padre y busca también hacer una contribución. ¿Y podrías tener una autonomía política y tener un vuelo más allá de lo que es la carta, una carta a lo mejor fundacional de un nuevo movimiento, o está lejos de eso? No creo que vaya tan lejos. Lo que sí me ha llamado la atención es las reacciones. La verdad es que han habido reacciones una muy particular, quiero que la compartas con todos. Sí, nos llamó especialmente la atención que don José Salaquet, ¿cierto?, que es un jurista experto en derechos humanos y que creo que tiene un respeto transversal, una autoridad moral en esta materia, ha sido una persona que ha apoyado en forma muy explícita esta carta, digamos, y el espíritu y el lugar que ocupa, digamos, a propósito de las tantas reacciones que han habido en estos días. Y muchos de los firmantes conversamos hoy día que si hubiera que haber elegido el apoyo de una persona para poder tener la tranquilidad de que estábamos en el camino correcto, era José Salaquet, y de alguna manera él lo hizo y nos tenía eso muy contentos. Uh-huh. ¿Cómo se valora a José Salaquet desde a lo mejor un mundo más de la derecha? Yo creo que José Salaquet tiene un respeto que efectivamente es transversal, digamos, y si hay un grupo de personas de izquierda, de centro, independientes y de derecha que pone, digamos, una carta en estos términos y tiene el apoyo de José Salaquet y de muchos otros, hay que reconocer también que hay personas como Mariana Elwin, analistas como Patricio Navia, varias personas que han hecho apoyos explícitos a la carta y han invitado a otros, digamos, a suscribirla. Han habido mails y muchos comentarios en ese sentido. Nos da una cierta tranquilidad, digamos, de que estábamos en lo correcto. No es fácil escribir esta carta, no es fácil generar los consensos, se producen tensiones, hay muchos temores, no es fácil pedirle a dos partidos políticos que humildemente evalúen su declaración de principios. Por lo tanto, ¿ha habido alguna reacción de los partidos hacia la carta? Hasta ahora ninguna que yo conozca públicamente, al menos. Uh-huh. Ni privadamente, no he conocido ninguna información. Hernán, son las 6 de la tarde, faltan 5 minutos para las 7 de la tarde, hace 40 años ya estaba instituida la Junta de Gobierno, ya se había bombardeado la moneda, se había muerto el presidente Allende. ¿Qué te sucede a ti cuando ves la imagen de ese día de la moneda en llamas? Tú no habías nacido, pero es el quiebre de una institucionalidad. ¿Qué representa para ti el 11 de septiembre? A ver, probablemente, y como a muchos de mi generación, probablemente ese es el día en términos históricos más potente que tengamos en nuestra memoria, digamos. Aún más probablemente que la fundación, digamos, ¿no? Y es porque tiene una carga simbólica, visual, muy violenta. Ver la moneda en llamas, ver a chilenos, digamos, atacando a chilenos, ver la institucionalidad de la democracia quebrada. Hemos visto además estos días una serie de grabaciones de los diálogos que hubo, digamos, entre las Fuerzas Armadas y lo que ocurrió en la moneda, de una violencia, de un sarcasmo.
Yo soy de los que más bien me produce silencio, recogimiento y pena, y veo y entiendo mucha rabia, entiendo y empatizo con aquellos además que con posterioridad a ese golpe de Estado sufrieron los horrores de la dictadura. Entonces creo que es una fecha que es dura para muchos y creo que hay que empatizar con ese sentimiento. Muy bien. Hernán Larraín Mate, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir esta carta de la que son firmantes 19, sub 40, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este día. Muchas gracias, Matilde.